Pues empezamos. Buen día a tothom, buenos días a todos. La sesión de hoy va a cargo del doctor Alberto Hidalgo, que es radiólogo cardiotorácico del Hospital de Sant Pau, y nos va a hablar de los protocolos y qué valor tiene la RM cardíaca con estrés farmacológico. Cuando quieras, Alberto. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias, Salva, y muchas gracias a la plataforma de formación continuada por la invitación. La verdad es que ahora lo estábamos comentando al inicio, yo me he planteado la charla intentando ser lo más inteligibles posibles porque la radiología cardíaca no está muy implantada en los diferentes servicios de radiología y lo que es concretamente las pruebas de estrés con resonancia cardíaca menos todavía. O sea que voy a intentar ser lo más cercano posible y cualquier duda que tengáis pues luego lo solucionamos en el turno de preguntas. En esta diapositiva os pongo un poco lo que nosotros usamos la resonancia en nuestro servicio. Es verdad que a lo mejor no es lo que se suele hacer habitualmente en el resto de los servicios, pero que veáis que casi la mitad de las exploraciones de resonancia que se hacen en el Hospital de Sant Pau son para evaluación de cardiopatía isquémica. De hecho, la cardiología en su gran parte es cardiopatía isquémica y por lo tanto es importante que la imagen esté implicada en el diagnóstico de esta entidad tan prevalente. Bien, para los que no estáis tampoco muy familiarizados con el tema de la enfermedad coronaria, aquí os pongo lo que es la fisiopatología de la enfermedad coronaria. Se empieza por una lesión obstructiva arterial coronaria. Si la lesión sigue progresando, se produce una reducción del flujo coronario, después una reducción de la perfusión, después una necrosis miocárdica y en función del tamaño de esta necrosis miocárdica, al final alcanzaremos una disfunción contráctil del miocardio. Y para cada uno de estos pasos nosotros tenemos una prueba de imagen no invasiva que la estudia de manera predominante. Para ver la lesión obstructiva pues tenemos el TAC de coronarias y os pongo en azul fuerte lo que es el estudio de la perfusión miocárdica, el estudio de la necrosis miocárdica y el estudio de la disfunción contráctil, porque esto es territorio de la resonancia predominantemente. Es verdad que con el TAC también se puede ver la disfunción contráctil, pero bueno, todos sabéis que la resonancia tiene mucha mejor resolución. Cuando estaba preparando la charla y bueno, en otras ocasiones, os he de confesar que a mí la literatura concerniente a los test de isquemia me resulta bastante farragosa. La verdad es que se empiezan a hacer, a comparar unas pruebas con otras, a hacer subdivisiones por género, a hacer subdivisiones por diferentes factores de riesgo y al final acabas con una empanada mental bastante considerable. En resumidas cuentas, y para que un poco nos sirva para el planteamiento de la charla, nosotros tenemos varios test de isquemia. Uno es la ergometría, o sea, la evolución de la isquemia con electrocardiograma durante un esfuerzo. Otro es la medicina nuclear. Otro es la ecocardio de estrés y otro es la resonancia. Pues bien, lo que se considera lo más parecido al gold estándar para el estudio de la isquemia es la reserva, el FFR, ¿no? La reserva de flujo coronario de manera invasiva. Entonces, cuando ves grandes series o ves metaanálisis, grosso modo y en general lo que te dicen es que hay una mala resolución, o que la ergometría es una mala técnica comparado con el FFR y que la medicina nuclear y que la ecocardio de estrés tiene una fiabilidad moderada con respecto al FFR. En cambio, si ves estos metaanálisis referidos a la resonancia, pues estos sí te dicen que la correlación entre la resonancia y el FFR es alto. O sea que los estudios, la tendencia que hay es a decirte que la resonancia es buena técnica de estrés en comparación con la ergometría, que es mala, y la medicina nuclear y la ecocardio de estrés, que es moderada. Esto
seguro que los cardiólogos que me están oyendo tienen millones de puntualizaciones para hacer, pero ya los digo, esto grosso modo y de manera general. Bien, como os decía, para hacer estrés nosotros tenemos fármacos vasodilatadores o fármacos que aumentan la contractilidad, como es básicamente la dobutamina. Dentro de los fármacos vasodilatadores hay 3, que son adenosina, dipiridamol y regadenoson. Adenosina y dipiridamol son bastante similares. El regadenoson es un fármaco que ha salido ahora nuevo y que la desventaja que tiene es que es más caro y entonces a veces es complicado de usar porque no te dejan, y la ventaja que tiene es que incluso en pacientes asmáticos, ahora veremos las contraindicaciones de la técnica, pues se puede usar. Nosotros cuando ponemos un fármaco vasodilatador, lo que hacemos es efectivamente dilatar estos vasos, pero aquel vaso que está afectado no se dilata de la misma manera y de esta forma habrá un territorio hipoperfundido que será el que nosotros detectemos. Se suele decir que casi el 10% de la población no es sensible a la adenosina. Lo que pasa es que yo creo que esto va referido a las dosis convencionales, pero si uno usa altas dosis, es decir, empieza con unas dosis convencionales y si ve que el paciente no responde, las vamos aumentando, sinceramente yo creo que prácticamente toda la población es sensible a la adenosina. El protocolo es variado, empezamos por 140 microgramos kilo minuto y luego vamos subiendo en función de si el paciente va respondiendo o no a la medicación que le estamos dando, y esto lo controlamos mirando frecuencia cardíaca y tensión arterial. Estos fármacos vasodilatadores, adenosina, dipiridamol, el regadenoson, ya os digo que va aparte. Las contraindicaciones son broncoespasmo, un bloqueo auricular pero importante, o sea, segundo o tercer grado. La semana pasada hice un bloqueo auricular de primer grado y no tuve ningún problema usando la adenosina. Una bradicardia importante y una hipotensión también importante porque, claro, estos fármacos van a disminuir también la tensión arterial. Este es el protocolo que nosotros usamos, que también podemos discutir y que es muy variable en función de los servicios en los que trabajéis. Nosotros empezamos haciendo, bueno, el localizador, por supuesto, un cine de reposo, perdón, seguimos con la perfusión de reposo. Le hemos puesto ya una dosis de gadolinio, aprovechamos para hacer la función, hacemos el estudio con adenosina, hacemos la perfusión de estrés, el cine con estrés y por último el contraste tardío. Si todo esto va rodado y no hay problema para pinchar al paciente y tal, esto en menos de 40 minutos lo tenéis solucionado. O sea, esta idea que hay de que las resonancias de cardio son largas no es verdad. O sea, hay otras exploraciones de neuro, de otras cosas que son más largas que la resonancia de estrés. La ventaja que para nosotros, y yo por ejemplo soy bastante defensor de este protocolo, tiene es que mucha gente lo que hace es comparar directamente la perfusión de estrés con el contraste tardío. Luego veremos algún ejemplo. Y lo bueno que tiene esto es que lo que comparamos son secuencias iguales, de tal manera que yo hago la perfusión de reposo y todo lo que me salga la perfusión de estrés sé que va a hacer isquemia y que no va a ser artefacto, otro tipo de problemas que tienen otros tipos de protocolos. Bien, ¿qué buscamos nosotros cuando nosotros inyectamos adenosina? Pues lo que hacemos es esto. Nosotros tenemos aquí 3 planos generalmente, en función de la máquina se puede conseguir alguno más, pero bueno, 3 planos es suficiente. Basal, medio y apical. En el reposo no hay nada, pero en cambio cuando ponemos adenosina nosotros vemos que hay un defecto de perfusión anterior y septal que vendría a corresponder con el hipotético territorio de la arteria descendente anterior. Os lo pongo esto en dinámico. Arriba tenemos el reposo, al paciente se le ha puesto gadolinio y no hay nada, pero en cambio durante la inyección de adenosina veis que se produce aquí un defecto de perfusión, muy claro aquí en el septo, y también en la parte anterior apical, lo que nos indica que este paciente tiene un defecto, perdón, tiene una lesión significativa en el territorio de la descendente anterior. Con este protocolo, además, nosotros podemos hablar no solamente la perfusión, sino también la contractilidad, lo cual nos permite hacer una gradación de la importancia de esta isquemia.
En reposo no hay defecto de contractilidad. En cambio, durante la inyección de adenosina veis que estos segmentos hipoperfundidos, además de estar hipoperfundidos, disminuyen su contractilidad. Fijaros cómo se contrae muy bien aquí en el ápex y fijaros cómo aquí la zona anteroseptal apical pues disminuye su contractilidad. Otra cosa que podemos ver con resonancia es la enfermedad microvascular o disfunción microvascular. Hay pacientes que tienen dolor torácico, pero las arterias epicárdicas están sanas. Y lo que tiene es una afectación microvascular. Esto se produce gente con determinados factores de riesgo. Esto puede pasar, por ejemplo, en diabéticos, etcétera. Y aquí el defecto de perfusión que tenemos no se corresponde con un territorio miocárdico. A veces es bastante sutil. De hecho, hay un problema que tiene disfunción microvascular que podemos comentar luego si queréis. En este caso, el defecto de perfusión, como veis, es anular. No coge ningún territorio concreto. Y cuando ocurre esto, nosotros tenemos que sospechar que el paciente tenga un dolor o otro tipo de clínica por disfunción microvascular, pero no porque tenga una lesión significativa en un vaso epicárdico. De hecho, esto se ha puesto últimamente de moda, digamos, porque esto es una publicación del grupo de Carrute, porque se ha visto que en pacientes COVID que tienen angina, muchos de ellos tienen coronarias epicárdicas con lesiones, sin lesiones o con lesiones no obstructivas, pero en cambio tienen este defecto de perfusión anular que se puede poner bastante de manifiesto de manera fácil durante la resonancia de estrés. Bueno, esto es por lo que se corresponde a los fármacos vasodilatadores. Como os digo, también hay otros fármacos que lo que hacen es aumentar la contractilidad y nosotros lo que queremos ver es cómo claudica ese miocardio que depende de un vaso que tiene una determinada lesión coronaria. El uso de este fármaco es la dobutamina, que es un fármaco inotropo positivo, que lo que hace es aumentar la contractilidad. Tiene una serie de contraindicaciones, como son el hecho de una hipertensión arterial importante, porque nosotros lo que vamos a hacer también es aumentar la tensión arterial. Cuando tenga una angina inestable, arritmias cardíacas complejas, probablemente en el día a día es un poco lo que nos puede hacer que no terminemos un estudio con dobutamina, porque claro, si el paciente tiene una arritmia muy irregular y muy compleja, la evaluación de la contractilidad va a ser prácticamente imposible. Y luego otras entidades, como por ejemplo miocardiopatía hipertrófica obstructiva, bueno, se supone que el cardiólogo no os va a pedir una dobutamina si él ya sabe que tiene una miocardiopatía hipertrófica. El protocolo que tenemos para la dobutamina es este que veis aquí, que es bastante similar al de la adenosina. Empezamos haciendo la función, hacemos una perfusión de reposo, vamos dando dosis progresivas de dobutamina. Hay un protocolo largo y un protocolo corto. Nosotros hacemos un protocolo largo, que es inyectar 5, 10, 20, 30, 40 miligramos durante 2-3 minutos y vamos viendo cómo se va contrayendo este miocardio. En el momento en que hay una claudicación, pues entonces paramos de inyectar. Se considera que el paciente ha alcanzado el nivel evaluable cuando se llega al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima se calcula con una fórmula que es 220 menos la edad. Y tienes que llegar al 85%. Pues un paciente tiene 60 años, pues 220 menos 60, el 85% de 140, 150, pues es lo que, o sea, 140, 150 latidos por minuto es a donde tenéis que llegar. Si con la dobutamina no podéis, pues se le pone medio gramo o gramo de atropina y de esta manera en la mayor parte de los casos se consigue llegar a este 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Mientras estamos con esta frecuencia cardíaca, le hacemos una perfusión de estrés para también ver si hay defecto de perfusión, que generalmente si la dobutamina es positiva, la perfusión de estrés también lo va a ser. Y por último hacemos el contraste tardío. Y tampoco se prolonga mucho más el estudio, quizás es un poquito más largo que el de la adenosina, pero no mucho más. O sea, es perfectamente admisible en una programación de resonancia. Y vamos a ver una serie de ejemplos para
que veáis cómo se manejan estas técnicas en el día a día. Esta es una paciente joven que en el preoperatorio de una cirugía de rodilla, me parece que era, pues presenta una disminución del ST en el electrocardiograma. La paciente tenía antecedentes de ser fumadora, ser una persona obesa, con dislipemia. Hace unos años tuvo un Angor que se consideró vasoespástico con una ergometría positiva, se hizo un cateterismo que efectivamente mostraba el vasoespasmo y una lesión de un 20% en el tronco común. Se le puso tratamiento y la señora pues viene ahora con este dolor torácico atípico y este electrocardiograma no totalmente sugestivo de isquemia, un electrocardiograma bastante tontorrón y sin movimiento enzimático valorable. Total, que dado el antecedente de enfermedad coronaria no significativa, pues se decide actualizar la anatomía con TC cardíaco. Y este es el estudio de TC en el que veis que hay una lesión en el tronco común, como estáis viendo aquí, que se evalúa con un área de aproximadamente 6 milímetros cuadrados, que es el límite de la significación para el tronco común por área. Por QCA salía un 42%, o sea, una lesión que no era significativa, pero por área luminal mínima pues estaba ahí borderline. En el TAC se sugiere confirmación angiográfica, pero al clínico no le queda claro y le pide una dobutamina. Y esta es la imagen de dobutamina. En el basal, como veis, se contrae todo bastante bien. Con dobutamina a 40 se contrae todo bastante bien. Y en cambio, cuando le ponemos atropina, veis como la parte anterior, anteroseptal, incluso lateral, claudica. Esto es lo que se llama una respuesta bifásica. Primero se contrae y luego deja de contraerse. Espero que lo veáis bien, como aquí veis que aumenta la contractilidad comparado con el basal, pero en cambio, cuando le ponemos la atropina, claudica todo lo que es ese territorio que depende del tronco común. Y si os quedan, esto sería en otros planos, como también aquí claudica lo que es la cara anterior en dos cámaras, o como claudica toda la zona del septo, e incluso cara lateral en el 4 cámaras. Y si teníais dudas del territorio que está afectado, fijaros que cuando hacemos la perfusión durante la inyección de dobutamina y atropina, te delimita perfectamente el territorio del tronco común, como está hipoperfundido en un estudio de dobutamina positivo y, por supuesto, de perfusión también positiva. Hemos demostrado que la lesión, esta que podía haber dudas, con técnicas no invasivas como el TAC, pues efectivamente tenía una repercusión funcional. No tenía infarto, no tenía necrosis, como se ve en las secuencias de contraste tardío, y esto sería un estudio de dobutamina. Os pongo otro ejemplo, un poco también para que veáis las posibilidades que tiene este fármaco. Este es un varón de 56 años, un exfumador que tenía una hiperreactividad bronquial, o sea, a este paciente no se le podía hacer un estudio con vasodilatador tipo adenosina o dipiridamol y una neoplasia pulmonar por el que se le hizo una neumectomía izquierda. Ahora el paciente venía con un dolor centrotorácico de horas de duración y se le empieza haciendo un TAC donde efectivamente vemos que hay aquí una lesión en la descendente anterior, mientras que tanto la circunfleja como la coronaria derecha no mostraban lesiones significativas, alguna calcificación focal, pero poco más. Entonces hay que evaluar si esta lesión de la descendente anterior, que es también un borderline, ¿no? Aproximadamente un 70%, pues efectivamente tiene repercusión funcional y es significativa. Estos son los cortes basales para que veáis el paciente con la neumectomía. Estos pacientes, por ejemplo, con una ecocardio de estrés, son muy difíciles de valorar porque tienen una ventana horrible. De tal manera que plantearte otro tipo de pruebas de estrés, como pueden ser la ecocardio con mala ventana o
una ergometría, no vas a poner al señor a correr con los antecedentes que os he enseñado, pues es bastante complicado, de tal manera que se decidió hacer una resonancia de estrés con dobutamina. Estos serían los cortes basales, donde hay una buena contractilidad. Veis que realmente aquí no hay ningún defecto de contractilidad segmentario valorable. Y el paciente en el contraste tardío no tenía necrosis, o sea, el paciente, todo el miocardio que había era viable. Bien, pues el estudio con dobutamina 20, la verdad es que todo se contrae, y con dobutamina 40 para alcanzar esta 85% de la frecuencia cardíaca mágica, pues veis que también todo se contrae. En principio, este estudio para dobutamina es negativo. Si este paciente se le hubiera podido hacer una ecocardio de estrés, pues hubiera salido un test de isquemia negativo. La ventaja que tiene la resonancia es esta, es que además de ver la contractilidad, podemos ver la perfusión. Y efectivamente veis como este paciente que no tenía un defecto de contractilidad, en cambio sí tenía un defecto de perfusión, como podéis ver, de tal manera que tenía defecto de perfusión, tenía defecto de contractilidad. Hemos demostrado la isquemia con un estudio de resonancia magnética que a lo mejor si lo hubiéramos hecho con una ecocardio de estrés, pues nos hubiera pasado por alto. ¿Y esto por qué es así? Pues porque realmente en la cascada isquémica se alcanza la disfunción sistólica, ¿no? El trastorno de la contractilidad, después de que haya la hipoperfusión, de tal manera que nosotros con las técnicas de perfusión podemos ver una isquemia que no evaluaríamos si solamente usáramos técnicas de contractilidad, como puede ser una ecocardio de estrés con dobutamina, o como por ejemplo habéis visto en este caso, solamente hiciéramos el estudio de resonancia con dobutamina. Y un poco era esto lo que os quería decir, o sea, concluir que realmente la resonancia cardíaca con estrés permite el estudio tanto de la detección de isquemia, tanto mediante el estudio de perfusión como de la contractilidad. Y os pongo esta frase dicha por Guillem Pollado, que como sabéis es unos pioneros, ¿no? de la resonancia en nuestro país, y el antiguo jefe de imagen de imagen cardíaca de San Pau, donde dice que la información integral que aportan las secuencias de función, contraste tardío y perfusión es toda la que precisa para la toma de decisiones clínicas para la toma de decisiones en cualquier situación clínica. Y muchas gracias, esto era un poco lo que quería contaros, y estoy abierto a las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias, Alberto. Salva tiene unas cuantas preguntas. No sé si alguien más quiere animarse ahora a ir formulando alguna otra. Se me ha ido todo de aquí porque a ver, empezamos por las de Salva, que pregunta de entrada si es posible hacer la RM3 con la resonancia de 3 teslas, un equipo de 3 teslas, y si tiene ventajas o inconvenientes. Si hacéis pues tenéis ahí una 3 teslas, o si habéis hecho algún estudio de estrés allí. Sí, por supuesto se puede hacer con un equipo de 3 teslas. De hecho, nosotros en San Pau, con el equipo de 3 teslas que nos pusieron, pues hemos hecho bastantes resonancias de estrés con el equipo de 3 teslas. Y una de las cosas buenas del COVID, creo que es la única buena, es que hubo una reorganización del servicio y ya no hacemos resonancias de estrés con un equipo de 3 teslas. A ver, un equipo de 3 teslas, hoy en día, en el futuro pues la cosa será diferente. Hoy en día, un equipo de 3 teslas, como mucho, vas a tener una imagen igual a la que te da un equipo de 1.5 bien optimizado. Lo siento mucho, igual no sé si hay alguien de alguna casa comercial, pero esto es así. Y con un tiempo que generalmente siempre es un poquito más, se tarda un poquito más, y ya os digo, la calidad de imagen después de muchas pruebas y tal, al final como mucho
igual que la que hay en 1.5. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque la 1.5 llevamos 20 años desarrollándola, la 3 telas llevamos menos y para cardio concretamente es problemático el tema de las adquisiciones en 3 telas por, bueno, por artefactos, en fin, una serie de cuestiones técnicas. Lo que pasa es que la 3 telas es la máquina del futuro, o sea, esto pues tendrá que mejorar y las nuevas secuencias de imagen, pues por ejemplo estoy pensando ahora en el flujo 4D, etcétera, pues esto se va a desarrollar para 3 Teslas, o sea que acabaremos haciendo todo en 3 Teslas. Pero sí os tengo que decir que hoy, en el año 2021, si me piden, oye, tenemos que hacer una resonancia de estrés, ¿en el 1.5 o en 3 Teslas? Pues yo hoy diría que en 1.5, pero sabiendo que en un futuro pues tendré que decir 3. Muy bien. Salva también pregunta si se ha demostrado la utilidad de los algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la realización de la RMS3, si permite reducir el tiempo de exploración. Bueno, esto, como sabes, está muy verde y bueno, yo de esto no tengo experiencia personal directa. Para lo que sí hay secuencias, es que ahora lo estamos probando, una secuencia para cuantificación de la perfusión, que por ejemplo en algunas circunstancias, como por ejemplo la de la disfunción microvascular, que a veces es difícil distinguir entre si realmente es un defecto de perfusión real o es un artefacto de susceptibilidad, pues bueno, estamos probando una secuencia que está en una versión beta y que, bueno, pues estamos empezando a probarlo. Y con respecto, de todas maneras, esto es otra cosa que también pues poco a poco se irá pues, saliendo al mercado y tendrá que desarrollarse los diferentes servicios. Pero bueno, esto está empezando, es complicado, hace falta pues bueno, de secuencias nuevas, a veces también hace falta relación con ingenieros, supercomputadores, en fin, la cosa es compleja, pero el futuro da la impresión de que va a ir por ahí. Muy bien, gracias. Además, Salva quiere saber cómo influyen los resultados de la RMS3 en realizar un tratamiento diferente al paciente con cardiopatía isquémica. ¿Cómo influyen los resultados en el manejo del paciente? Bueno, influyen, bueno, como decía Pons en la frase esta que os he puesto, pues influye de manera definitiva. De hecho, es habitual que una de las indicaciones de la resonancia sea que el clínico no se acaba de creer los resultados obtenidos con otros test de isquemia. En cambio, yo nunca he visto que un resultado de resonancia el clínico no se lo crea y le pida otro tipo de test de isquemia. O sea, realmente hoy en día el cardiólogo se cree mucho el resultado de la resonancia y realmente en función de eso va a ser cómo va a decidir el tratamiento que tiene que realizar. Muy bien. Y a continuación, el doctor Pedraza dice que hay mucha experiencia en los servicios de medicina nuclear en la realización de las pruebas de esfuerzo y si crees que el PTC podría dar un valor añadido a las pruebas que se están haciendo. O sea, efectivamente, las pruebas de medicina nuclear están muy implantadas y hay servicios de cardiología que confían plenamente. Estoy pensando, por ejemplo, en Vallebrón, donde hay un servicio de medicina nuclear con muchísima experiencia en test de isquemia y realmente pues probablemente si lo tienes disponible y tienes mucha experiencia, pues los test de isquemia con medicina nuclear son buenos. Es verdad que no tienen la misma versatilidad que os acabo de mostrar con la resonancia y por eso no es raro que nos pidan resonancias de estrés porque le han hecho un test de isquemia con
con medicina nuclear y el clínico no acaba de quedarse conforme. Y con respecto a las máquinas híbridas, pues bueno, es otra cosa pues que efectivamente pues que habrá que ver, y también parece que el futuro pues o uno de los caminos del futuro irá por ahí, ¿no? Por la imagen híbrida y la evaluación de isquemia con RMP, la verdad es que está también muy verde, hay muy pocos centros que dispongan de la tecnología y del personal necesario para ponerlo en marcha. Lo poco que hay, pues la verdad es que es bastante prometedor, y efectivamente yo creo que conforme se vayan poniendo equipos de RMP de los diferentes servicios, pues será una técnica que también utilizaremos para la evaluación de la isquemia miocárdica. Muy bien. Y la última de Salva, que pregunta si crees que en el futuro se podría realizar con TC una prueba de cardioestrés como alternativa a las otras. Sí, de hecho ya se hacen, ¿eh? O sea, tú puedes evaluar la isquemia con TAC o bien con el FFR-TAC, o sea, la reserva funcional de flujo, que entra dentro de inteligencia artificial y estas técnicas nuevas que hay ahora, pero que también es una cosa que está empezando pero que, bueno, en principio también parece prometedor con el FFRCT. Y luego también lo puedes hacer pues haciendo una adquisición durante la inyección de un vasodilatador y ver el defecto de perfusión que se produce en el miocardio, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, creo que el TAC sí tiene recorrido con las nuevas máquinas espectrales, pero bueno, también la cosa está empezando y está bastante verde, pero uno de los problemas que tiene la evaluación de la perfusión con el TAC es el tema del artefacto, ¿no? Que, claro, como tienes la cavidad muy contrastada, ¿no? A veces no sabes si el defecto de perfusión que tienes es por el artefacto de tener la cavidad contrastada o que realmente sea real. Y luego la resolución, pues a veces no acaba de ser del todo la correcta. Pero yo, por ejemplo, aquí esto sí le veo, ya os digo, recorrido con el tema de las máquinas espectrales. Aunque también os he de decir que las espectrales que hay ahora para el tema de cardio pues están justitas, ¿no? Por el tema de cobertura, etcétera. O sea que tendremos que esperar un poquito los radiólogos cardíacos para utilizar la tecnología espectral en la detección de la isquemia miocárdica. Muy bien, gracias, Alberto. Bueno, a ver, el doctor Pineda pregunta si piensas que el FFR-CT reducirá el número de estudios de estrés que se necesitan. Bueno, es complicado. O sea, por lo pronto habrá que ver el recorrido del FFR-CT. Que bueno, nosotros hacemos FFRCT, pero también con una beca y tal, y hombre, bien, tiene cosas que están bien, pero bueno, también tiene sus problemas, ¿eh? Si conseguimos que el FFRCT sea una técnica estupenda y que podamos incluso usarla como sustituto del FFR invasivo, pues seguramente habrá exploraciones de resonancia que se dejarán de hacer. Pero bueno, yo creo que un poco también depende de la situación clínica en la que te encuentres. Yo creo que, en el paciente no solamente es importante la isquemia, también es importante pues, la viabilidad o si tiene reserva contráctil, en fin. Hay una serie de cuestiones clínicas que se pueden resolver con resonancia y que con TAC pues se podrían también resolver, pero que necesitamos que la técnica mejore. Por ejemplo, el tema de la viabilidad, el contraste tardío por TAC, pues hombre, esto también que se puede hacer, pero hombre, comparado con resonancia, es una técnica menos fiable, ¿no? El tema del contraste tardío en TAC. Y el tema de la contractilidad, por ejemplo, reserva contráctil por TAC, hombre, pues también es una cosa que en principio preferimos de largo hoy en día a la resonancia.
Muy bien. O sea que ya veremos, o sea que lo Continuación, del sí, FCRCT, efectivamente, sí. el FCRCT yo creo que tendrá su papel, pero también te digo que hay que ver un poco el recorrido de esta técnica, que cuando Técnica. salió pues iba a acabar con todo, como ocurre siempre, todo maravilloso, todo del 95-99% de sensibilidad y especificidad, pero bueno, el caso es que al final la cosa pues ya veremos cómo termina. ¿Cómo va? Vale, a continuación Ángeles Franco está encantada de oírte de nuevo, dice, y Yo plantea también. varias preguntas. Primero, ¿qué tipo de secuencias usas? ¿EPI o balance? A ver, se pueden usar las dos. Esto un poco depende de la máquina que tenga. Ahora mismo nosotros estamos usando más Balance que EPI, pero durante un tiempo usamos EPI. O sea que no necesariamente. A ver, aquí yo no soy muy talibán, pues la que te guste más, con la que te sientas más cómodo, en mi experiencia. No, ahora pues las Balance van bastante bien y entonces pues son las que usamos. Pero bueno, que durante un tiempo usamos EPI con la máquina antigua. Luego pregunta si pudieras utilizar el regadenoson, si utilizarías el regadenoson en vez de la adenosina. Y que cuánto más caro sale Claro, por yo es que no estudio. tengo experiencia. Yo con la gente que hablo, que usa el regadenoson, están contentos. Y luego, hombre, sí es verdad que para mí tiene la ventaja del paciente asmático, que es la principal indicación que tiene la dobutamina en el día a día. O sea, los pacientes que hacemos dobutamina es en el 95% de los casos porque es asmático y no se le puede poner un vasodilatador tipo adenosina dipiridamol. Porque la otra indicación de la dobutamina, que es, por ejemplo, la evaluación de una anomalía coronaria o la evaluación de un puente intramiocárdico, esto es muy poco, vamos. Entonces, hombre, entre elegir, entre poder hacer una resonancia con vasodilatador y una resonancia con dobutamina, yo prefiero el vasodilatador, porque bueno, está mucho más rolado el protocolo y es más cómodo hacer la dobutamina, pues quieras quedó, pues un poco coñazo, con perdón. Y si sabes cuánto más caro sale por estudio, más o menos. Es mucho más caro, ¿no? Pues si te digo la verdad, no me sé exactamente las cuentas. Quiero recordar, pero igual os digo una tontería, me parece que son como 5 veces más caro el regadenoson que la adenosina. Y la adenosina es más caro que el dipiridamol, aunque la diferencia El entre DIPI. dipiridamol y adenosina no es mucha. Esto igual Ángeles lo sabe incluso mejor que yo. Pero bueno, así hablando con Gorka Bazarrica, por ejemplo, que usa regadenoson, y Vicente Martínez de Madrid, que también usa regadenoson, son las dos personas así con las que he hablado que lo han usado más. Al final, por el tema del contraste que queda en el cable y tal, parece ser que al final no hay tanta diferencia. Lo que pasa es que, claro, tú miras el prospecto y si eres de farmacia, pues te tiras para atrás. Nosotros estamos intentando en el hospital, lo del regadenoson, pero todavía hemos empezado a hacer el papeleo, pero todavía no han contestado. Y luego pregunta que cuántas jornadas tenéis para hacer cardio. Pues mira, nosotros ahora mismo en el hospital tenemos los lunes 2 huecos, los martes otros 2, los miércoles 9, los jueves, 8, perdona, sí, porque hemos tenido que reducir un poco por el COVID. Los jueves es el día que más hay, que hay 7 por la mañana y 5 por la tarde, y los viernes no hay resonancia. O sea, aproximadamente entre 20 y 25 es lo que solemos hacer semanales. A la semana. Y de estas ya os digo que 40 y pico son isquemias. También es verdad que ahora ha subido mucho el tema de la miocardiopatía, sobre todo con los VAPINs y tal, pero bueno, seguimos haciendo mucha isquemia. Bueno, la doctora Emilce Truco, que es electrofisióloga en nuestro hospital, te da le ha parecido muy clara y muy interesante la sesión. Y luego Víctor Pineda dice, si piensas que algún día
la valoración cuantitativa de la perfusión reducirá los problemas de subjetividad de la valoración cualitativa actual. Bueno, Ojalá. esto es lo que estamos mirando ahora con una secuencia que estamos probando y estábamos empezando. Yo supongo que sí. Supongo que será un... A ver, tampoco creo yo que sea sustitutivo. Claro, yo aquí tengo... O sea, los cardiólogos están encantados. Porque claro, como son números y ellos tienen esta enfermedad, que yo siempre hago la broma con ellos de que tienen numeritis, y entonces ellos cualquier número pues ya les parece estupendo. Yo creo un poco que el número hay que creérselo, pero también hasta cierto punto, y hay que combinarlo con la imagen morfológica. O sea, no solamente el número vale, yo creo que también, pero yo creo que sí tiene recorrido, ¿no? El hecho de la cuantificación. Pero insisto, combinándolo con la imagen morfológica. Y luego Víctor también dice ¿qué te recomendarías en el paciente con bajo moderado riesgo, con isquemia estable, la RESO o el TAC? Hombre, para bajo riesgo yo empezaría por TAC y en función de la imagen del TAC pues le haría la RESO, ¿no? Pero de entrada TAC. De hecho, esto es otra cosa que claro, aquí es importante el tema de cómo tienes organizada la cabeza. Y esto pues es una de las cosas que tendrá que cambiar en la cardiología. A ver, esto alguna vez ya lo hemos, no sé si lo he comentado en público o en privado, pero bueno, con los cardiólogos sí lo hemos hablado mucho. Todos los adelantos en radiología han empezado por la neuro. El primer TAC que se hizo fue un TAC de neuro, la primera resonancia que se hizo fue una resonancia cerebral. ¿Por qué? Porque son estructuras grandes y quietas. El problema que tiene la cardio es que son estructuras pequeñas y móviles, con lo cual ellos han llegado más tarde al tema de la imagen no invasiva, de tal manera que mientras en todas las especialidades uno empieza con una técnica morfológica y acaba con una funcional, en cardio es al revés. Se empieza con una funcional y se acaba con la morfológica que había, que era el cateterismo. Y esto realmente crea problemas. Yo creo que con el tiempo, conforme la imagen no invasiva morfológica se imponga, el TAC, pues probablemente haremos primero más TAC y luego en función de la imagen, de la información del TAC, hacer la RESO, porque además para la gente que hacemos test de isquemia es mucho más fácil ir dirigidos por la imagen morfológica y decir, no, mira, es que el paciente tiene la lesión en la DEA, entonces tú te tienes que fijar en si realmente tiene isquemia en el territorio anterior, porque te pueden salir imágenes en territorio inferior y que a lo mejor, si no sabes la información morfológica, la das por isquemia y luego resulta que es un artefacto, porque claro, no todo es blanco y negro, está también la gama de grises, de tal manera que he hecho mucho más cómodo empezar por una imagen morfológica y acabar con una imagen funcional. Aquí también podemos discutir todo lo que queráis, pero concretamente en el caso de bajo riesgo yo empezaría por TAC. Y en función de lo que me salga en el TAC, pues yo luego ya decido el test de isquemia. Eso te iba a decir, ¿siempre tiene un TAC previo cuando hacéis la RESO de estrés? Porque los dos casos, no siempre, ¿no? Porque... Es que, claro, aquí el cardiólogo te diría, hombre, pues que en función también del tipo de paciente. A ver, un paciente que tiene un dolor anginoso relativamente típico y que puede correr y tal, pues hombre, pues lo más fácil es empezar por ergometría. O sea, no estoy diciendo que a todo el mundo haya que hacerle resonancia, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que haya que abandonar el resto de los test de isquemia. Lo único que estoy diciendo, sí es verdad que estoy diciendo que probablemente se hacen menos resonancias de estrés de las que se deberían de hacer. Eso sí lo digo. Y por una cuestión básicamente de disponibilidad. Sí. Tiempo de máquina. Bueno, pues de momento... sí, a ver, el doctor Xavier Albert. No sé si tiene alguna pregunta. Esperamos. Felicitats per la sessió i l'experiència aportada. Muchas gracias. A mí parece que solo felicita, ¿no? Parece sí, que no sé si está... no, solo es felicitación. Vale. Pensaba que seguía escribiendo. Bueno, pues entonces, Salva, yo creo que acabamos aquí, puntuales, 8:59, si quieres. Perfecto.
Nada, concluir. Noemí, muchas gracias, y Alberto, muchas gracias por tu magistral presentación. Yo Muchas creo que lo que gracias. hemos aprendido es que nos has dicho que hay en este momento muchas técnicas, que todas tienen ventajas e inconvenientes, que el caso de la RESO nos ha hablado de 3 fármacos, también con sus ventajas e inconvenientes, pero yo creo que tú con pasión lo que nos has dicho es que para ti la RESO es la prueba mejor, que valora muy bien la perfusión, la contractibilidad, y tu colofón final es: se hace menos de lo que tendríamos que hacer. Yo creo que Sí. muchas gracias por tu mensaje, Alberto. Gracias a vosotros. Muy bien. Gracias, Alberto. Noemí, gracias. Un abrazo. Muchas Chao. gracias. Adiós a todos. Adeu. Adeu. Gracias.